Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a corregir la actividad número 9 de límites de funciones con los gráficos. En el ítem A pedía el A1, el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función. Vemos el gráfico y cómo calcularlo desde el gráfico. En el 3 de la x nos tenemos que acercar por la izquierda. Está la flecha marcada en verde. Acercándonos a la x igual 3 por la izquierda, tenemos que ver cuál es el valor de la función, cuánto vale la función. Entonces, vamos con la flecha azul hacia abajo hasta el gráfico de la función y de ahí vamos hacia las y, hacia la izquierda, seguimos la flecha azul y vemos que llegamos a menos 2. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x es menos 2. En el siguiente ítem, en el A2, pide el límite cuando x tiende a 3, pero por derecha de la misma función. Entonces, con la flecha que está señalada en rojo, nos acercamos a x igual a 3 por la derecha. Vamos, en este caso, hacia abajo, hacia donde está el gráfico de la función, hacia el valor de la y cuando x vale 3. Y llegamos también a que el resultado es menos 2. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función es menos 2. Ahora en el siguiente ítem nos piden el límite cuando x tiende a 3, no los límites laterales que calculamos recién. Entonces, como estos dos límites laterales coinciden, cuando la x tiende a 3 por derecha y por izquierda tienen el mismo valor, menos 2, vamos a ver que el límite cuando x tiende a 3 también es menos 2. En el punto B tenemos otro gráfico de otra función. Y en el primer ítem piden el límite cuando x tiende a 2 por derecha de esa función. No están todos los gráficos, no conocemos ninguna de las fórmulas. Entonces nos tenemos que acercar a x igual a 2 por la derecha. Está sobre el eje x marcada la flecha en violeta. Una vez que estamos en valores muy próximos al 2, tenemos que ir hasta el valor de la y. Vamos hacia arriba, en este caso siguiendo la flecha azul, hasta que nos chocamos con el gráfico de la función. De ahí vamos hacia la izquierda y llegamos al valor de y igual a 4. Entonces el límite de esta función cuando la x tiende a 2 por derecha es 4. A continuación tenemos que ver el mismo límite pero tendiendo la x al 2 pero por la izquierda. Entonces nos vamos a acercar al 2 de las x, pero desde la izquierda, con la flecha naranja. Una vez que llegamos a valores muy próximos a x igual a 2, vamos hasta donde pasa para ese valor de la x el gráfico, hacia arriba en este caso, siguiendo la flecha azul. Llegamos hasta el gráfico y de ahí vemos qué valor de ahí corresponde. Seguimos la flecha azul, de vuelta tenemos el valor de y igual a 4. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por izquierda también es 4. En este caso los límites laterales también coinciden. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de esa función es 4. Ahora en el siguiente ítem nos piden el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Entonces nos vamos a acercar a el valor menos 1 de la x, con la flecha que está señalada en rojo. Vamos hasta el valor de la función donde está el gráfico para el menos 1 de las x, para abajo en este caso. Vemos qué valor de y corresponde
y en este caso es menos 1/2. Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es menos 1/2. Ahora tenemos que averiguar el límite de esa misma función tendiendo la x a menos 1, pero por derecha. Entonces nos vamos a acercar al menos 1 por su derecha, en el sentido de la flecha que está en verde. Vamos hasta el gráfico de la función y después hasta ver qué valor de y corresponde. Y vemos también que es menos 1/2. Como los límites laterales coinciden, cuando la x tiende a menos 1, tanto por derecha como por izquierda toma el mismo valor. Entonces cuando la x tiende a menos 1, su límite es menos 1/2. En el punto C tenemos otro gráfico de otra función. Y primero tenemos que averiguar el límite cuando x tiende a 2 por derecha de esa función. Entonces nos vamos a acercar al valor 2 de las x desde su derecha, con la flecha señalada en violeta. Vamos hasta el gráfico para ese valor de x igual a 2, hacia arriba en este caso, y vemos a qué valor de y le corresponde ese punto. Seguimos la flecha que está en azul y tenemos que el límite es 1. Cuando la x se aproxima a 2 por valores mayores al 2 desde su derecha, los valores de y están cercanos a 1. Ahora tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2, pero por la izquierda. Cuando la x está cerca de 2, en valores muy cercanos al 2, pero menores al 2, que toman valores por su izquierda, no llega a ser exactamente 2, sino valores muy próximos a él, tenemos que ver la y a qué valor está cercano. Y vemos que también es 1. Nuevamente, los límites laterales coinciden. Entonces el límite de esa función cuando la x tiende a 2 es 1. En el ítem C nos piden para el mismo gráfico el límite de esa función cuando la x tiende primero a 0 por izquierda. Entonces tenemos que acercarnos a x igual a 0 desde su izquierda con valores menores a 0, sin llegar a ser exactamente 0, muy próximos a 0, menores a él, desde su izquierda. Y ver la y, la imagen, a qué valor está cercano. Y vemos que es al 5. Cuando la x tiende a 0 por derecha, vemos también que el límite es 5. Nuevamente, los límites laterales coinciden. El límite de la función cuando x tiende a 0 es 5. Ahora tenemos que calcular para el mismo gráfico el límite de la función cuando x tiende a 4, primero por izquierda. Entonces nos acercamos al valor 4 de las x desde su izquierda, está marcado con la flecha celeste. Vamos hasta el gráfico de la función, siguiendo la flecha azul, y vemos qué valor de y le corresponde, y es 5. Ahora el límite de esa misma función cuando la x tiende a 4, pero por derecha, vemos que también es 5. Nuevamente los límites laterales coinciden. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 4 es 5.
Ahora en el punto D tenemos otro gráfico. Y primero tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. Nos acercamos al valor de x igual a 0 desde su derecha, con valores mayores a él, muy próximos, muy cercanos al 0, pero no llega a ser exactamente 0. Está señalado con la flecha en rojo. Vemos qué valor de y le corresponde, a cuánto se acerca la función cuando la x está muy próxima a 0, y vemos que es 2. Y si nos acercamos a la x, pero desde la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, también vemos que es 2. Los límites laterales coinciden, entonces el límite de esa función cuando x tiende a 0 es 2. Ahora tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda primero. Entonces nos acercamos al valor de x igual a 2 desde su izquierda. Valores menores a 2. Está señalado sobre el eje de las x con la flecha en rojo. Cuando la x va tomando valores cada vez más cercanos a 2, sin llegar a ser 2, el valor de la y, vamos hacia abajo siguiendo la flecha azul, está cada vez más cerca del menos 2. El punto en negro significa que ese punto está incluido. El punto en blanco, que está más abajo, significa que no está incluido. Empieza un poco después el gráfico. Igual en este caso el punto que está en negro, si estuviera en blanco tampoco no cambia, porque en el límite, recordemos que no importa lo que pasa con la función en ese punto, en el 2 en este caso, sino en valores muy cercanos al 2. Entonces cuando la x va tomando valores cada vez más cercanos al 2 desde su izquierda, la función, la y, va tomando valores cada vez más cercanos al menos 2 de la y. Y ahora, si tenemos que averiguar el límite de esa función cuando la x tiende a 2 por derecha, está la flecha señalada en verde. La parte del gráfico que le corresponde es la parte que está más abajo, digamos, no la parte que analizábamos recién. Porque cuando la x, por ejemplo, cuando la x vale 3, es un valor que no está muy cercano al 2, pero para verlo, cuando la x vale 3, la y, su imagen es menos 5. El punto 3 menos 5 está en el gráfico. Si nos vamos acercando cada vez más al 2 desde su derecha, hasta llegar a valores muy cercanos al 2, no hasta el 2, sino muy próximos al 2, la y, la imagen de la función, el gráfico, está tomando cada vez valores más cercanos a menos 5. En este caso siempre los valores son menos 5 porque es el gráfico en esa parte es una línea horizontal. Entonces el límite cuando la x tiende a 2 por derecha es menos 5. Vemos en este caso que los límites laterales no coinciden, no son iguales. Acercándonos al 2 por izquierda es menos 2 y acercándonos por derecha es menos 5. Entonces, como los límites laterales no son iguales, el límite cuando x tiende a 2 de esa función no existe. En el siguiente ítem tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 6 por izquierda y a 6 por derecha. Cuando x tiende a 6 por izquierda, nos acercamos al 6 por su izquierda, con valores menores al 6. Está la flecha señalada en verde. Vamos hasta el gráfico de la función, hacia abajo en este caso, y vemos que la y toma valores cercanos al menos 5.
Cuando nos acercamos al 6 por su derecha con valores mayores a 6, está la flecha señalada en rojo, vemos que el valor de la función está cercano también a menos 5. Entonces, los dos límites laterales en el 6, cuando la x tiende a 6 por izquierda y cuando la x tiende a 6 por derecha, son iguales, toma el mismo valor, menos 5. El límite de esa función cuando x tiende a 6 también es menos 5. En el siguiente ítem, en el E, tenemos otro gráfico. Y primero tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de esa función. Entonces nos tenemos que acercar al 0 desde su derecha. Está la flecha señalada en rojo. Tenemos que ver cuando la x está tomando valores muy cercanos a 0. Podemos pensar 0,4, 0,3, 0, cada vez más cerca del 0, acercándonos desde su derecha. Tenemos que ver la parte del gráfico de la derecha del eje Y. Su imagen, los valores de Y están cada vez más cercanos ¿a qué valor? Al 8. Aunque en el 0, la imagen, después los vamos a ver más adelante, en el 0 la imagen no es 8, no interesa eso, porque en el 8 está el punto en blanco. Acuérdense que dijimos que el punto en blanco significa que ese punto no está incluido en el gráfico. Como que el último punto de esa parte del gráfico se sacó, quedó un agujero en ese lugar. Empieza el gráfico un poquitito después. Entonces, cuando la x tiende a 0 por derecha, la función toma valores cada vez más cercanos al 8. Y si tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 0, pero ahora por su izquierda, tenemos que ver la parte del gráfico que está a la izquierda del eje Y. Entonces, cuando la x va tomando valores más próximos al 0 desde su izquierda, sin llegar a ser exactamente 0, el valor de la y está cada vez más cercano a 3. Entonces el límite lateral cuando la x tiende a 0 por izquierda es 3. Entonces, como los límites laterales no coinciden, al acercarnos al 0 por derecha es 8 y al acercarnos al 0 por su izquierda es 3, no existe el límite de la función cuando la x tiende a 0. Ahora tenemos que calcular la imagen del 0, f de 0. Miramos el gráfico, cuando la x vale 0, cuando la x es igual a 0, tenemos que ver cuánto vale la y. Entonces, desde el 0 de la x vamos hasta el gráfico de la función, con la línea punteada en rojo, y el punto en negro, el punto pintado, está para el valor de y igual a 3. Entonces, la imagen del 0 es 3. Ahora tenemos que calcular el límite de la función cuando la x tiende a 5 por derecha, por izquierda, los dos límites laterales, y en el 5. Están los límites laterales en el mismo gráfico. Cuando tenemos que acercarnos al 5 por su derecha, está la flecha señalada en violeta, tenemos que ver el valor de y, a qué valores están cada vez más cercanos. Entonces, cuando estamos muy próximos al 5 desde su derecha, vamos hasta el gráfico, nos encontramos que está el punto en blanco, pero no hay problema con eso, porque recordemos que en el límite no interesa lo que pasa en ese punto exactamente, en el 5 en este caso, sino alrededor del 5, en un entorno del 5, en valores muy cercanos al 5. En valores muy cercanos al 5 desde su derecha, la función toma valores muy cercanos a 2.
Para ver el límite lateral por izquierda, si nos acercamos hasta el 5 por su izquierda, con la flecha que está señalada en verde, vemos que pasa lo mismo. La y, la función, el gráfico, toma valores muy cercanos al 2. Entonces, como los dos límites laterales coinciden, acercándonos al 5 por derecha y acercándonos al 5 por izquierda, el límite cuando la x tiende a 5 también es 2. Ahora tenemos que calcular la imagen del 5, f de 5. Para x igual a 5, ahora la x es exactamente el valor 5, no alrededor en valores cercanos al 5, exactamente 5. Cuando la x vale 5, vemos que está señalada con la línea punteada en rosa, no tiene imagen, el punto está en blanco, hay un agujero en el gráfico en ese lugar. Entonces, el 5 no tiene imagen, no existe f de 5. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 11. Por derecha, por izquierda, los dos límites laterales, y en el 11. Están en el mismo gráfico también. Cuando nos acercamos tanto por derecha como por izquierda al valor de x 11, en valores muy cercanos al 11, vemos que la función toma valores muy cercanos al 0. Entonces, los dos límites laterales coinciden, vale 0, por lo tanto el límite de la función cuando x tiende a 11 también es 0. Y por último tenemos que calcular f de 11, la imagen del 11. Cuando la x vale 11, cuando la x es exactamente 11, ¿cuál es el valor de la y? Miramos el gráfico y vemos que cuando la x vale 11, la y vale 0. El punto que está en el gráfico es 11, 0. Entonces, f de 11 es 0. Aparte de esta actividad, recordemos que si hay un valor de x que tiene como imagen el 0, ese valor de x se llama raíz. Es un 0 o raíz de la función. Entonces, x igual a 11 en este caso es una raíz. Bueno, hasta acá llegó esta actividad. Espero que se haya entendido. Si no, cualquier duda consulten, pregúntenme. Nos vemos la próxima.